Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a tratar de uno de esos temas que a muchas personas les genera esa sensación de que su mente no les deja vivir. Y es el tema de la maternidad y de la paternidad, ¿vale? Genera mucha preocupación, genera mucha inseguridad y no solo en los primeros meses, ¿no? Cuando una persona es madre o padre por primera vez, sino que a medida que los hijos van creciendo, pues se atraviesan diferentes etapas, ¿no? Y esas etapas pueden generar mucho sufrimiento en función de la mentalidad que la madre o el padre en cuestión tienen, ¿no? De lo que aprendieron, de las experiencias que vivieron en su pasado, etc. Entonces, es un tema que genera mucho estrés y que es importante aprender a gestionar y aprender a entender y saber cómo llevarlo. Y para eso os traigo a una experta. Es una experta. Ella es coach en Estados Unidos y comenzó siendo experta en mindfulness, pero debido a su experiencia personal, pues se acabó enfocando en madres y padres con hijos con necesidades, digamos, especiales, con autismo, con algún problema especial de déficit de atención, etcétera, ¿no? Y entonces ella se encarga de ayudar a esos padres a gestionar eso y a llevarlo mejor. Entonces nos va a contar todo esto en la entrevista que hemos grabado, ¿vale? Así que muchísimas gracias por estar en este canal. Recuerda, por favor, dale like si te gusta, compártelo si conoces a alguien a quien crees que le pueda ayudar este tema y suscríbete a este canal para que te avise cuando lleguen nuevos vídeos, ¿vale? Muchas gracias por compartir y por estar aquí. Un abrazo. Bueno, pues ya tenemos aquí a Magui Moreno, nuestra experta. Y bueno, hola Magui, ¿cómo ¿Qué estás? tal, Edu? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí encantado de poder hablar contigo un ratito. Bueno, nada, ya sabes que hoy en el podcast estamos hablando de maternidad. Tú eres una gran experta, llevas años asesorando como coach a padres y madres. Empezaste trabajando mucho, muy específicamente con padres de niños con necesidades especiales, como autismo sobre todo. Y bueno, ahora te llegan muchos casos de padres y madres que quieren un asesoramiento, ¿no? Para este tema de la crianza de sus hijos. Entonces, nada, si te parece, cuéntanos un poquitín en qué les ayudas o en qué se basa un poco tu trabajo, qué haces con ellos. Pues mira, yo, lo primero, encantada de estar aquí. Me encanta poder hablar otra vez contigo, Eduardo. La verdad es que siempre disfrutamos mucho de nuestras charlas. Mi trabajo, en un principio, empecé como coach de mindfulness en general, pero me di cuenta de que en lo personal, yo soy madre de un niño que ahora mismo acaba de cumplir 9 años, que está diagnosticado con TEA, trastorno del espectro autista, y desde hace pues ya 5, le diagnosticaron cuando tenía 4 añitos. Y entonces, aunque empecé trabajando el tema del mindfulness a nivel más genérico, la verdad es que en estos últimos años me he enfocado muchísimo más en el tema de la maternidad y específicamente en el apoyo a padres que tienen hijos diferentes, por yo estar en esta situación y haber aprendido de mi propio camino, de mi propia transformación personal y profesional, ¿no? Y yo creo que esto ha ido de la mano. Cuanto más me he ido transformando yo, conociéndome mejor yo, de cara a ser mejor madre para mi hijo, pues más me ha ido llegando personas que están en una situación similar, ¿no? Que vienen con una problemática de no sé gestionar mis emociones, no sé gestionar mis rabietas ante las rabietas de mi hijo, me siento incómoda, me siento criticada cuando estoy fuera, por ejemplo, en una situación social, en, en situaciones variopintas, desde estar en el supermercado hasta estar en una fiesta. No entiendo a mi hijo, la maternidad me estresa. O sea, yo creo que el problema central de la mayor parte de las personas con las que yo trabajo es un problema de estrés, un problema de ansiedad, un Ujú. problema de no estar bien en el rol como madre o como padre, y que eso además sea un reflejo del resto de su vida, ¿no? No estoy bien como madre, no estoy bien como padre, no estoy bien con mi trabajo, no estoy bien con mi vida, no estoy bien con mi Vale. vida, no me siento bien en mi vida. Guau. Vale, fíjate que entonces veo que hay un tema como de mucha culpabilidad, ¿no? Sí, que es lo que también yo detecto cuando trabajo con personas que me consultan por otras cosas, pero que son madres. Sí que genera ese estrés que tú hablas va muy asociado a la culpa, ¿no? De no saber si lo están haciendo bien, de no dedicar el tiempo suficiente, de no sentirse suficientemente felices y alegres
para disfrutar de sus hijos, ¿no? Esto genera mucha presión interior, ¿no? Y mucha culpabilidad. Muchísima, muchísima. Yo creo que la maternidad es seguramente la faceta, y cuando hablo de maternidad, por supuesto, me refiero a los dos, maternidad y paternidad, ¿no? Ujú, Pero es una de las facetas más estresantes de la vida, porque en ujú, el fondo, y esto es una reflexión muy sencilla que me gustaría lanzar aquí para cualquier persona que nos esté escuchando, y en la maternidad es donde más creencias inconscientes llevamos a nuestras espaldas, ¿no? Cargamos con la mayor parte, muchas de nuestras creencias inconscientes tienen que ver ujú, con la maternidad, tienen que ver con cómo se nos crió a nosotros de niños, con lo que se esperaba de nosotros de niños, con todo este tema de la aceptación, ¿no? De ser parte de una comunidad, ser parte de una familia, y cómo eso luego, cuando tú te conviertes en madre o padre, cómo eso se va pues manifestando. Y eso es lo que nos crea el estrés, la culpa, la ansiedad, el hecho de que tenemos ahí un bagaje tremendo, pero tremendo, que en la mayor parte de los casos no nos hemos sentado y hemos abierto ese pedazo de maletón para ver qué hay ahí dentro, porque la claro. mayor parte de las cosas que hay ahí dentro ya no nos sirven. Realmente seguramente no nos sirven desde hace muchísimos años, pero es cuando nos convertimos en padres que empezamos a actuar, a comportarnos, a tener pensamientos en base a estas creencias, en base a estos valores que son Ujú. inconscientes y que nos llevan pues a una serie de incongruencias, a una serie de tensiones, a ser muy, muy, muy exigente con nosotros mismos, a no tener compasión, a sentirnos culpables, a básicamente a no estar bien, no estamos bien con nosotros mismos, Claro, ¿no? fíjate qué curioso esto que dices, porque es verdad que yo siempre hablamos mucho de creencias, ¿no? Cuando trabajamos en el coaching y en crecimiento personal, al final nuestros pensamientos y lo que creemos determina cómo actuamos y sobre todo cómo nos sentimos, ¿no? Exacto. Entonces, claro, es verdad que la maternidad, al final, todos tenemos un modelo y algunos lo queremos repetir, otros lo queremos reparar, ¿no? Pero irnos al extremo opuesto, pero estamos como muy marcados por eso que vivimos además con el tema de la maternidad es desde el minuto uno. O sea, Sí, desde que nacimos empezamos a recibir estímulos, incluso antes, ¿no? En el vientre, de las emociones de la madre, de todas las circunstancias de la madre, todo eso influye, ¿no? En nuestras emociones, en nuestro estado bioquímico, incluso dentro durante el embarazo, ¿no? Pero es verdad que, claro, la maternidad, wow, hay muchísima información que sale a la luz en el momento en que de repente adquieres ese rol de padre y madre. exacto. Y yo aquí me gustaría mucho también insistir en que, y se habla mucho, ¿no? Yo creo que cualquier persona que esté interesada en el desarrollo personal seguramente habrá oído hablar de las constelaciones familiares o de la terapia sistémica, en el que básicamente examinamos nuestros bloqueos internos no solamente como individuos, sino como parte de un ecosistema, ¿no? Como parte de una familia, es decir, a través de nuestros ancestros. Y no estoy hablando de cosas de generaciones más allá, sino simplemente de nuestros propios padres, ¿no? Mm, Heredamos muchísimos patrones, sobre todo de gestión emocional, que es precisamente el punto en el que la mayor parte de nosotros nos encallamos, ¿no? De, pues eso, es que mi hijo tiene unos berrinches que no los soporto y entonces yo misma tengo berrinches, ¿no? ujú, Eh, en este punto de la gestión emocional es donde muchos de nosotros, es como ahí es donde saltan las alarmas, porque ahí nos empezamos a dar cuenta de que, bueno, aquí hay una personita pequeñita que está teniendo una dificultad de gestión emocional. No, no es que sea una dificultad, es que para su edad, dependiendo de qué edad tengan, ¿no? Los niños gestionan sus emociones de una manera muchísimo más inmediata y muchísimo más directa, muchísimo más encarnada. eh, es como un trueno, ¿no? Que pasa brrr, sin y filtros, ¿no? exacto, Nosotros sin tenemos los filtros, filtros. Mm, exactamente, sin autocensura. Y ujú. entonces eso a nosotros en la mayor parte de los casos, eso es un gatillazo tremendo. Y entonces o sea, nos subleva, nos hace reaccionar. Entramos en esa parte bueno, entramos en la amígdala se pone totalmente en funcionamiento y entramos en modo, eh, pues me congelo, lucho o ¿cuál es la tercera? Me acabo de quedar en blanco. Me congelo, Huida, la huida. huyo, lucho o me congelo, Eso exactamente. es. Entonces, muchos de nosotros luchamos, ¿no? Y Ujú, entonces nos volvemos nosotros niños en esos momentos de rabietas de nuestros hijos y tenemos nuestra propia rabieta.
Entonces, en ese momento no somos capaces de acompañar a nuestros hijos en su rabieta, porque tampoco somos capaces de acompañarnos a nosotros en la nuestra. Y esta rabieta proviene de una serie de heridas, una serie de patrones no sanados de nuestra propia infancia. Entonces, por eso me refiero a todo el tema sistémico. Y sí, Vale. es un cliché, pero realmente la maternidad, la paternidad nos da una inmejorable oportunidad para sanar a nuestro niño interior, o sea, para sanar todas aquellas patrones y comportamientos, sobre todo de gestión emocional, pero también de creencias que arrastramos desde nuestra propia infancia. No quiere decir que nuestros padres tengan la culpa de todo lo que nos pasa, Ujú. simplemente quiere decir que todos venimos socializados, todos hemos mamado una serie de expectativas de comportamiento, de qué hacemos con nuestras emociones, de si las emociones son buenas o no, X, Ujú. muchísimas otras cosas, y estamos operando de alguna manera en automático, en Ujú. base a estas cosas. Entonces, mi trabajo, un poco volviendo a tu primera pregunta, mi trabajo básicamente como coach de mindfulness para padres y para madres se basa en tres pilares. El primero, que es el fundamental y que además es súper, está totalmente alineado con tu trabajo, Eduardo, es el del autoconocimiento. Hay que Ujú. conocerse, hay que saber cómo operamos, porque si no sabemos cómo operamos, no podemos cambiar lo que ya no nos sirve de cómo operamos. Entonces, el autoconocimiento es el primer pilar. El segundo pilar es el autocuidado. Y esto tiene que ver con la compasión, esto tiene que ver con entender que no hacemos las cosas porque seamos malas personas o porque seamos malas madres o malos padres o porque seamos unos inútiles. Lo hacemos así porque había una intención positiva, o sea, de hacerlo así, porque hemos venido, digamos, nos han moldeado de una cierta manera y si no conocemos cómo estamos moldeados, pues es muy fácil caer en la autocrítica. Tenemos Vale, que entender. por ejemplo, aquí todas esas mujeres que se exigen muchísimo como madres, que enseguida que falla algo, que no tienen la cena a la hora o que es el niño no sé, cualquier cosa, que se exigen tanto que enseguida se consideran malas madres, ¿no? Y enseguida es como que tienen ahí una vocecita que salta enseguida diciéndoles no lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, Sí, creo que esos son los patológicos, y ¿no? no solamente eso, hay una creencia muchísimo más insidiosa detrás de eso, que es tu hijo es una extensión tuya. Es decir, si tu hijo monta una pataleta en un lugar público, eso se refleja en ti. Eso quiere decir que tú eres una mala madre, que tú eres una mala persona. Eso quiere decir que tú no Mm. vales, que no lo estás haciendo bien. Esa creencia es una creencia muy insidiosa, porque nuestros hijos no son extensiones de nosotros mismos. Wow. Nuestros hijos son individuos con su propio camino a todos los niveles, cognitivo, emocional, espiritual, a todos los niveles. Y nosotros somos compañeros de camino, Wow. obviamente, tenemos la responsabilidad de cuidarles cuando son pequeños y de darles las herramientas para que ellos manifiesten su potencial. Bueno, pero es Claro, que es imposible no, eh, no, básicamente, como madres y como padres siempre estamos regalando, entre comillas, patrones y cosas no sanadas propias, ¿vale? Que yo por eso sigo diciendo que la maternidad es una gran oportunidad para sanar lo propio y sí. sobre todo para no pasárselo a la siguiente generación. O sea, Ya, que eso pero a ver, es es que me parece súper importante esto que has dicho, esta creencia, y me parece que tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque yo creo que aquí seguro que hay resistencias y que hay gente que se resiste a soltar esta creencia, ¿no? Porque es lo que tú dices, culturalmente está muy arraigado y más, bueno, pues cuando nuestras generaciones anteriores, nuestros padres, pues sí venían de entornos en los que socialmente eran más cerrados, ¿no? Los vecinos, pues se conocían la vida entre ellos, vivían en un pueblo, entonces todo eso era mucha presión para las Ujú, madres, ¿no? En ser claro. responsables del comportamiento de sus hijos. Entonces, o sea, cuando lo has dicho, a mí, o sea, yo entiendo que cuando sueltas esa creencia tienes que sentir una liberación brutal y una liberación de estrés y decir, vale, desde aquí puedo afrontar esto mejor porque me libero y somos dos personas en crecimiento las dos, aunque mi hijo es pequeño, pero yo Ujú, también estoy en crecimiento como padre o como madre. ¿No? Entonces exacto. entiendo que soltar este trabajo tuyo de acompañar a soltar esto es brutal porque es como si yo como emprendedor me asocio a los resultados que tengo
cuando, por ejemplo, lanzo un libro y si de repente ese libro no me gusta, pues yo me considero que soy malísimo, que no valgo y demás, ¿no? Entonces es ese apego al resultado. Entonces entiendo que con los niños es un poco va asociado un poco en esta línea. Sí, y también, bueno, no me quiero poner demasiado socióloga, yo soy o sea, me eduqué como, mi licenciatura es Ciencias Políticas y Sociología, originalmente hace muchísimos años, ¿Ya? pero sí que es también, hay que decirlo, la maternidad y la paternidad se ha utilizado culturalmente como un método de control social, ¿vale? Ajá. Esto es así. Entonces, y es así básicamente hasta las generaciones actuales, en las que, bueno, también está empezando a cambiar un poco ese paradigma de, vamos Mm. a ver, la única responsabilidad que uno tiene es consigo mismo, de cara a la felicidad, que yo lo entiendo como paz interior. Tú tienes la responsabilidad como madre y como padre para alimentar, para cuidar, para asegurarte de que tu hijo está en las mejores condiciones para ser una persona saludable, para ser una persona que crezca con amor. Todo eso depende de ti como padre y como madre. Pero el comportamiento de tu hijo no es de tu control. Puedes gestionar, o sea, puedes ayudar, puedes guiar para que tu hijo, por ejemplo, si tiene, digamos, dificultades para gestionar emociones muy intensas como la rabia o como el enfado, tú, por supuesto que puedes ayudarle a él, a ella y ayudarte incluso a ti misma si también tú tienes este tipo de problemas, ¿no? Porque, por ejemplo, es mi caso personal. Pero tú no eres responsable del comportamiento de ningún otro ser humano, ni siquiera del que has parido. Y esto es muy importante. Buah, pero es que, fíjate, Por eso no, no son extensiones de nosotros. claro, pero es que no solo es muy importante para esa madre o ese padre que sufre, ¿no? Esa ansiedad de no saber si está haciéndolo bien o cómo hacerlo mejor y que le impide disfrutar esto tan bonito que es la maternidad y la paternidad y esos años tan importantes y tan únicos, ¿no? Pero es que aparte es súper importante para el niño. O sea, Exacto. que esas madres o esos padres suelten tanto control, es que es lo que les va a permitir a esos niños sacar su esencia y Ser liberarse ellos como mismos. niños, ser ellos mismos y sentirse libres para ir mostrando su potencial y que sus padres les vayan apoyando. Porque si se hace esa educación desde el control y desde, no, tú eres una extensión de mí hasta que cumplas 18 años, entonces, claro, ese niño no va a tener esta libertad, ¿no? Entonces, ¿No? me parece tan Y más allá importante. de los 18 años, piénsalo, Edu, que en el fondo, lo mismo, siempre digo lo mismo, de una manera muy inconsciente, incluso nuestros propios padres, seguramente los tuyos y los míos, en algún punto de nuestras vidas ya adultas, ya después de los 18 años, aún así, nos han, bueno, cargado con ciertas expectativas a nivel laboral, a nivel de relaciones sentimentales, a nivel incluso de tener nuestras propias familias. Total. Esta es la manera en la que, bueno, en la que siempre hemos operado como humanidad, controlándonos a través de nuestros hijos. Sí, porque además yo creo que eso que durante, o sea, mientras dependemos de ellos económicamente, vivimos en su casa, vamos acatando y vamos dando como normal sus creencias, su sistema de creencias, su sistema de valores, con nuestras resistencias con la adolescencia y demás. Pero luego hay una época en la que nos liberamos un poco, pero es verdad que cuando pasáis a ser madres o padres, es como que se reactiva ese vínculo de los abuelos, reaparecen, y es cuando surgen muchísimos conflictos, porque es Exacto. verdad que hay como que querer traspasar toda la sabiduría que tiene la abuela a la madre de la nueva criatura o al padre. Entonces, es como que eso, que quieren trasladar su sistema de creencias, que lo elaboraron hace 30, 40 años, que la sociedad era totalmente diferente, que no había las tecnologías que hay ahora, los tiempos eran muy diferentes, los entornos son totalmente diferentes. Entonces, claro, ahí hay una presión que genera un estrés brutal en Mm. las relaciones familiares, ¿no? Exacto. Y a mí también me gustaría aquí apuntar a que es muy importante ver a la familia Ujú. como un ecosistema. Se ve una parte afectada, se va a ver todo afectado. Entonces, esto, ojo, yo no lo utilizo nunca como precisamente leña al fuego de la culpabilidad, pero sí digo que la maternidad no solamente es una gran oportunidad de autoconocimiento y de transformación personal, sino que también es una gran responsabilidad, porque aquello que no sanamos, que no examinamos, que no transformamos en nosotros mismos es algo que seguramente vamos a pasar a nuestros hijos y que Ujú. además va a tener un efecto sobre todo el ecosistema, ¿no? Entonces, una madre estresada, un padre estresado, eh, significa que no es capaz de estar presente con sus hijos y con su pareja o con, ¿no? con el resto de la familia, y todo eso tiene una serie de efectos sobre la unidad de esa familia.
Ya. Entonces, cuando pensamos en el bienestar, y aquí me gustaría hacer, bueno, pues es una como mis llamadas de atención, ¿no? Campo de batalla. Hay que pensar en el bienestar propio. Y esto como madres a menudo lo dejamos al final de la lista. Y entonces nunca llegamos a él, nunca llegamos a nuestro bienestar. Ya. Hay que pensar en nuestro, no solamente pensar, hay que decidir, priorizar nuestro bienestar. Porque si no estamos bien como individuos, con nuestras necesidades de alguna manera satisfechas, aunque no sean todas, pero por lo menos algunas, el problema es que no vamos a poder estar bien con, si no estamos bien con nosotros mismos, no podemos estar bien con nuestros hijos. Vamos a estar Vale. de mala hostia con todo el mundo, porque Ya. estamos estresados, entonces, y ahí no podemos, con el estrés no podemos diferenciar, bueno, estoy estresada, pero solamente con esto, pero contigo no. No, no, es que si estás en estado de estrés, si estás en estado de ansiedad permanente, vas a estar en ese estado las 24 horas del día o las horas que estés despierto. Vale. Entonces, Genial. ese punto es un punto muy, muy importante y por eso ese segundo pilar del autocuidado. Hay que darse permiso para entendernos y entender nuestras necesidades y cuidar de nuestras necesidades. Vale. Pero no desde un punto de vista, es que eso es egoísta. No, señores. Es que de donde no hay, no puedes dar. O sea, la mascarilla de oxígeno en los aviones, tienes que ponértela tú primero, antes de ponérsela a tu hijo. Si tú pierdes el conocimiento, no vas a poder ayudar a tu hijo. Si tú estás estresada, si tú vives como una cáscara vacía porque no te conoces, te has vuelto una extraña para ti misma, no tienes momentos de reconexión contigo misma, Mm. ¿cómo vas a poder conectar con otra Claro, persona? el tema es que aquí les surge la creencia esta de no me da la vida, ¿no? O sea, esa frase de no me da la vida, no tengo tiempo, porque yo me imagino a madres y padres que nos estén escuchando que dirán, pero es que ¿cuándo saco yo tiempo para esto? Si no tengo tiempo ni para escuchar este podcast, que voy aquí conduciendo o que voy aquí mientras estoy haciendo deporte, ¿no? Entonces, esto es una creencia también, ¿no? El tema de imagino que tú trabajarás mucho con ellos, el tema de la gestión del tiempo, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque al final todo es una decisión. Ujú. Igual que amar incondicionalmente es una decisión, uno no ama porque su hijo sea rubio con los ojos azules o porque su hijo sea, uno ama incondicionalmente porque decide amar a pesar de las circunstancias, a pesar de todo. Y yo además trabajo con casos de padres que tienen hijos con dificultades, ¿no? Con desafíos específicos además. Ya, Entonces ahí el vale. trabajo es incluso mucho más profundo. Genial. Vale, Pero entonces tenemos dos pautas. De momento, dedicar tiempo a su autoconocimiento. Esto lo pueden hacer pues desde leyendo libros, acudiendo a talleres, a terapias, a coach, o sea, un trabajo de enfocarse en ellos, ¿no? De darse sí, tiempo para entenderse, que es lo que necesitamos, exacto, ¿no? Entender exacto, por qué te sientes como te sientes, por qué siempre que pasa esto actúas de esta forma, si tú exacto. no quieres hacerlo, por qué te saboteas y dejas de hacer cosas que quieres hacer, etcétera. Eso, autoconocimiento, pilar uno. El Pilar segundo uno, pilar que nos comentas es el de autocuidado. el autocuidado. Exacto, Ujú. genial. Necesitan tiempo, sacar tiempo para priorizarse, porque si Exacto. no están bien Y ellos, esto, y esto es muy, muy, muy sencillo. No requiere que, es que, vamos a ver, muchas veces entendemos el autocuidado como, es que tengo que ir al gimnasio para estar bien, por ejemplo, eso es autocuidado. O es que autocuidado es ir al cine con una amiga y tomarme luego unas tortitas con nata. Sí, claro, eso también es autocuidado, si eso a ti te va a nutrir. Pero el de autocuidado también es 5 minutos antes de irte a dormir o cuando ya te has metido en la cama, tomar unas respiraciones conscientes y preguntarte, ¿cómo estoy? Eso es autocuidado. Y a mí que nadie me diga que no tiene 1 minuto y medio en la cama para preguntarse cómo estoy. Lo que pasa es que ahí entra la resistencia de no me... O sea, es una cosa muy curiosa, pero la gente, muchas de las madres con las que yo trabajo, me dicen, es que no sé cómo estoy. Y me da miedo preguntármelo. mm, Ah, ahí está el bloqueo. El bloqueo es que nos da miedo escucharnos. Nos da miedo eso. escucharnos porque pensamos, es que esto va a tener unas repercusiones tremendas. Fíjate Y que yo de efectivamente lo van esto, a tener, de pero esto para mejor. hablo mucho en el libro de que si no reconocemos el dolor que tenemos, no lo podemos sanar. Si no sabemos dónde estamos y hay que ser muy valiente para reconocer que, oye, es que me siento mal con esta vida que llevo, en este área de mi vida, con esta relación. Si no reconozco que hay un dolor que me está generando insatisfacción, que me está generando rabia, pues es que no lo voy a poder sanar, ¿no? Entonces, hasta que no ponemos ahí luz, entonces esa toma de conciencia es brutal. Vale, Maui, vamos con el tercer, con el El tercer pilar tercer que pilar. trabajo. Y otra cosa que iba a decir con Sí. respecto al dolor, que es algo que a mí también me gusta mucho decir, el dolor es inevitable,
O sea, que decir, las cosas en la vida no siempre salen como queremos, entonces el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Ujú. El sufrimiento es opcional. Entonces, la decisión de quedarnos en ese dolor, eso es una decisión y por lo tanto es opcional. Eso lo puedes cambiar, ¿vale? El tercer pilar es el pilar de la conexión y esto digamos que es la parte como más obvia de la maternidad, que es, bueno, es una relación entre dos, madre-hijo o padre-hijo, ¿no? Entonces, la conexión básicamente tiene que ver con eso, con entender que somos un ecosistema y que tal y como yo me relaciono con los demás, en el fondo es un reflejo de cómo me relaciono conmigo misma, ¿vale? Y esto vuelve, o sea, es un poco como la pescadilla que se mueve la cola, volvemos al autoconocimiento. Mm. Si yo estoy siendo muy autocrítica, o sea, estoy siendo muy crítica con mi hijo, en el fondo eso lo que refleja es que yo soy muy autocrítica conmigo misma. Y muchas veces con los hijos lo que hacemos, esto es muy interesante también, es que muchas veces proyectamos cosas que tenemos con nosotros mismos, las proyectamos hacia afuera, hacia nuestros hijos. Entonces, por ejemplo, el tema de la crítica es un tema muy, muy interesante porque es muy fácil confundir. Es que no es que esté criticando a mi hijo, es que le estoy intentando ayudar o le estoy intentando dar, le estoy guiando, tal. Cuando hay que diferenciar entre el ser y el hacer. Cuando tú estás criticando a tu hijo por cómo es, eso es crítica. Tu hijo no te va a dejar de querer porque le critiques, pero tu hijo se va a dejar de querer a sí mismo. Y esto es muy, muy, muy duro. Y esto es de donde nos viene la autocrítica. Nuestros padres nos criticaron o nos quisieron, digamos, encauzar de una cierta manera, pero cuando utilizaron, y esto lo hemos hecho todos, ¿eh? O sea, que no critico a nadie porque yo también lo he hecho con mi hijo. Ahora ya tengo más conciencia y lo intento evitar. Pero cuando decimos cosas como eres un vago, eres un desorganizado, estás asociando un comportamiento a una personalidad, a una esencia, a un Una ser. identidad, ¿no? Estás diciendo, eres vago. No estás diciendo, hoy te estás comportando de manera vaga, que sería lo correcto, Ya. diferenciar entre el ser y el hacer. Tú puedes guiar a tu hijo diciéndole, pues mira, este comportamiento lo podrías mejorar y además vas a ser más feliz o no te va a causar tanto estrés. Y otra cosa es decir eso, es que pero qué niño más malo, es que eres un niño malo. Wow. Vale, Imagínate, súper imagínate importante, eso, claro. Esas claro, son imagínate. creencias que luego va a arrastrar ese niño, ¿no? Esas etiquetas de las que hablamos siempre, Exacto. ¿no? De que al final son creencias de identidad, que el niño se asocia que soy torpe. Entonces, fíjate que cuando has dicho que cuando criticamos al niño, a mí me estaba pareciendo como, pero si eso generalmente no se hace, ¿no? O sea, a primera vista podemos pensar, decir, no, si yo nunca critico a mi hijo. Pero al final, si analizamos nuestro diálogo y cómo nos expresamos, va mucha crítica, eso, pues, con lo que tú dices, ¿no? Con esos pequeños detalles. Y es lo que arrastramos luego, que si soy demasiado torpe, que si esto no se me da bien, que si yo no valgo para esto, etcétera, Exacto, ¿no? Vale, exacto. Creamos identidad en base a lo que, o sea, en el fondo hay que pensar que los niños, cuando todos los seres humanos venimos y no tenemos una noción, una prenoción, una noción preconcebida de nosotros mismos, estamos descubriéndonos según vamos viviendo la vida. Y por eso esos primeros años formativos son tan cruciales, porque ahí es donde nuestro entorno nos crea una identidad exacto. o nos valida una identidad, ¿no? Entonces, Vale. por eso la conexión, ese tercer pilar, esa conexión tiene que ser desde la presencia. Intentar ser más objetivo en el sentido de decir, bueno, pues en vez de decir, qué desastre eres, se te ha caído otra vez la leche, decir, se te ha caído la leche y veo que no estabas prestando atención. No es un cambio tan grande, pero es un cambio sutil, porque Mm. ahí no estás creando una identidad en torno a qué torpe eres. No, te estás llevando al momento presente en lo que ha pasado en Exacto, ese es momento, una ¿no? descripción más objetiva de se te ha caído la leche, Vale, no estabas prestando atención vale, o genial. creo que no Muy estabas buena prestando pauta. atención. Genial. Vale, entiendo también que en este apartado hay que trabajar mucho todo el miedo que tienen muchas personas a comunicar sus necesidades a su pareja para compartir esta responsabilidad, ¿no? Porque entiendo Exacto. que en este pilar de la conexión, eso, hay muchas madres que empiezan los primeros meses cargándose con mucha responsabilidad y luego no saben soltar, no saben expresar cómo se sienten, que no pueden con todo, etcétera, ¿no? Entonces, también poner límites, imagino que todo es un aprendizaje que cuando no lo hemos hecho
en nuestros primeros años, pues al final algunos lo tenemos que hacer pues para relacionarnos en nuestro trabajo, pero desde luego en la maternidad, cuando queremos que nuestra relación sea saludable, imagino que lo trabajáis también mucho, ¿no? Sí, yo de hecho, o sea, digamos que son estos tres pilares, ¿no? Que es las Cs, porque es conocimiento, cuidado y conexión. Ajá, Y luego como herramientas, lo que yo trabajo dos herramientas principalmente. El mindfulness, que ajá. opera a todos los niveles, es una herramienta transversal que te permite conocerte mejor, te permite cuidarte mejor y te permite también una conexión muchísimo más saludable con los demás. Ujú. Y la otra herramienta es la comunicación asertiva. Y la Vale. comunicación asertiva es fundamental porque ahí, o sea, digamos que el mindfulness es como la parte más interna de trabajo que uno hace, Sí. y con el mindfulness no me refiero a que tengas que meditar todos los días. El mindfulness simplemente supone que no te identifiques con tus pensamientos. Es tan sencillo como eso, que tengas la capacidad de observar a tus pensamientos. Incluso cuando ya te has identificado con un pensamiento, que te des cuenta que eso es un pensamiento y que por lo tanto no te lo tienes por qué creer. Es un producto mental que ha surgido en tu mente Desde luego, y es una que herramienta que nos ayuda a todos, ¿no? Sean padres más, pero en un momento así que en el que recibimos tantos estímulos, porque tenemos en nuestro ecosistema, se ha incluido una persona que está aprendiendo a moverse en este mundo, entiendo que es básico y que es una herramienta brutal. Vale, muchísimas gracias, Maui. Lo que te quería preguntar ahora, porque yo sé que tú aportas mucho valor en tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar la gente que te está escuchando? Y no sé si tienes algo que ofrezcas en tu página web. Cuéntanos un poquitín dónde sí. te pueden encontrar. Sí, sí, pues mi página web es mi nombre, maguimoreno.com. Ujú. En Instagram estoy en @maguimt y tengo un kit de primera ayuda para padres que básicamente es una colección de artículos, audios, incluye una meditación guiada y también vídeos con preguntas, ¿no? Pues porque a mí, o la relación con la familia, o la relación con la pareja, son como temas muy, muy Concreto. candentes para los Vale. padres. Genial. Y muy Y organizados eso, porque yo sé que tú eres muy organizada y que das un contenido que yo he leído cuando, bueno, hace ya, yo creo que 2 años, cuando ya nos conocimos, y sé que te aportas eso, un contenido muy organizado y de mucho valor. Así que voy a dejar en los comentarios de este episodio, podéis encontrar los enlaces donde vais a localizar tanto en las redes sociales y todo este contenido que comenta Maui que os ofrece, ¿vale? y simplemente comentar que tengo dos cursos online que puedes empezar en cualquier momento. Ajá, Uno sobre mindfulness para padres, que se llama 30 días de presencia, y son 30 emails diarios, ajá. cortitos. Y otro que se llama Cuídate, que es precisamente un curso sobre autocuidado, que son 21 audios diarios, ¿vale? Y esos ¿Ves? son específicos para padres. Así que Ves que esto de las tecnologías es maravilloso porque si no, cuando hablamos de que vale mindfulness, ya pienso que tengo que buscarme un sitio donde ir a practicar mindfulness, que no tengo tiempo y sin embargo, fíjate, en tu bandeja de entrada puedes recibir, ¿no? Yo he hecho cursos también de que recibía un email diario con una pauta muy concreta y es exacto. maravilloso porque a partir de ahí ya puedes empezar a trabajar, ya sientes que estás comprometido con tu desarrollo, con tu crecimiento y que estás haciendo algo, ¿no? Vale, pues Exacto. muchísimas gracias por comentárnoslo. También me pasarás el link para que lo ponga aquí en la descripción del episodio. Bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría hacerte una pregunta. Ujú. ¿Qué te hubiera, de todo, porque hay muchísima información que tú tienes, que nos has dado, pero si a ti te preguntas, si te dijese con qué te hubiese gustado saber antes de ser madre por primera vez, ¿no? O sea, ¿qué información te hubiese gustado tener para disfrutar más de la maternidad? ¿Con qué te quedarías? Pues mira, yo creo que me quedaría con el tema de la compasión, de tener compasión con nosotros mismos, de entender no solamente desde el nivel cognitivo, ¿no? Porque a mí lo que me pasó es que me puse a leer libros como loca, que es lo que suelo hacer yo, soy muy mental y entonces enseguida, venga, información, información, información. ¿Ya? Y lo que me pasó es que, de hecho, yo tuve un trastorno de ansiedad el primer año de vida de mi hijo, cuando mi hijo era un bebé súper, súper fácil, o sea, un niño súper fácil de criar, o sea, que no había razones aparentes para tener ansiedad. Y ¿Ya? entonces, básicamente, al cabo de los años me he dado cuenta de que esa ansiedad me la creí yo. Y era por una autoexigencia tremenda. ¿Ya? Entonces, yo creo que ahora yo no voy a tener más hijos, pero si hubiese tenido otro hijo, yo creo que me hubiese hecho ilusión poder empezar de nuevo pensando, no voy a ser tan autoexigente
voy a tener más compasión de mí misma, porque al final todo lo hacemos lo mejor que podemos en las circunstancias y con los recursos que tenemos. Qué bonito mensaje, pues me quedo con eso y porque a mí eso también me ha servido y me sigue sirviendo mucho tener compasión conmigo mismo, igual que nos resulta a todos ser compasivos con los demás cuando se equivocan, ¿no? Y practicarlo en nosotros mismos es súper beneficioso y nos cambia mucho. Así que incluir en nuestra mentalidad ese chip de la autocompasión es maravilloso. Gracias por recordárnoslo. Bueno, y muchísimas gracias, Mau, y ha sido un placer tenerte en el podcast y nada, espero que os haya gustado a todos los oyentes y podéis plantarnos preguntas, comentarios en el episodio, ¿vale? Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Me ha encantado, como siempre, hablar contigo y nada, espero que aporte valor a las personas que nos estén escuchando. No Y tengo cualquier ninguna duda, duda. pues que se pongan en contacto. Exacto, dale, maguimoreno.com, seguro que tienes tu email, es info... Mi email es maguimoreno@icloud.com. Vale, genial. Pues muchísimas gracias, Magui, y hasta otra ocasión. Un abrazo. Un abrazo. Chao.